Hola, ¿qué tal estás? Yo no puedo estar mejor porque hoy estoy aquí al lado de una mujer maravillosa. Es, aparte de amiga, que eso es lo más importante, es una maestra, es una experta en coaching, en PNL, en liderazgo, en comunicación, en Qigong, en hipnosis y un largo, etcétera, de un currículum muy largo. Porque Techu lleva muchos años explorando en esto del ser humano, es una gran conocedora del ser humano y bueno, ella inició todo este camino a través de una experiencia personal, ¿no, Techu? Pues sí, pues sí. ¿Qué sucedió? Es verdad que con esto del desarrollo personal, todos los que nos dedicamos a ello insistimos en que te pongas en marcha antes de que la vida te dé un aviso. Pero bueno, muchos de nosotros seguimos el lema ese de la sabiduría me persigue, pero yo corro más. Entonces, realmente, aunque la sabiduría de la vida me había dado muchísimos toques de que mi estilo de vida no era lo adecuado, yo compré el kit completo. De pequeña niña buena, estudiosa, jugaba al baloncesto, tocaba el piano y a los 19 años... pues tuve una enfermedad que yo creo que todas las enfermedades de alguna forma revelan que hay algo que no está funcionando bien. Lo cierto es que esta enfermedad fue un regalo. Son grandes avisos, ¿no? Ya cuando la vida llega al caos y ya es o cambias o te mueres, ¿no? Efectivamente. Entonces a mí me pararon y me dijeron por ahí no. Es cierto que no lo había escuchado antes en las pequeñas señales que estaban clarísimas hasta que me pararon de verdad, con una enfermedad realmente grave. Y, ¿qué te pasó? Cuenta un poquito así para... Bueno, pues en ese momento la verdad es que por una causa bastante tonta, tenía desarreglos hormonales y desarreglos con la menstruación y me pusieron una inyección en mal estado y terminé en el hospital. ¿no? Y terminé bastante cao y terminé, pues sin memoria, sin movilidad y la verdad es que al final con una disfunción general, con tromboflebitis, etcétera. Entonces me encontré pues como que la vida que llevaba se había terminado por un tiempo y realmente estaba todo el rato haciéndome pruebas, exámenes, estudios, etcétera, sin saber exactamente, esto de las hormonas es muy resbaladizo, cómo afrontar todas estas cosas, ¿no? Y tú ibas por el camino de ahí de la empresa, ¿no? Formándote. Yo estaba ahí formándome con los jesuitas, niña buena, estudiando a tope. La verdad es que yo me había vendido a mí misma un programa de ser perfecta, ¿no? Y yo creo de hacerlo bien, de ser exigente. Y bueno, tenía la sensación de que eso era lo que yo quería, ¿no? Ajá. Aunque realmente sí que hay veces, ¿no? Que hay voces que dicen, bueno, ¿y esto realmente es? ¿Y esto? Porque dentro de ti hay muchas voces, muchas personas, y había alguna que tenía ganas como de vivir la vida más lenta, de generar encuentros de calidad, y eso yo no me lo estaba permitiendo. Entonces, realmente me pararon en seco, y estuve un tiempo entretenida en eso de los médicos, de forma muy intensiva. ¿Medicina complementaria, medicina alopática? Bueno, yo empecé con la medicina alopática, sí. Y a los 2 años de estar en la medicina alopática llegué a pesar un montón de kilos, llegué a estar hinchadísima y la verdad es que llegué a tomar 22 pastillas al día. Wow. Es decir, ibas a un médico, te recetaba una cosa, luego eso generaba efectos secundarios, los efectos secundarios te los quitaban con otra pastilla y recuerdo el día memorable en el que a la pastilla número 22, que era por una dermatitis producida por otra historia, que aparte antes me habían producido una úlcera con las pastillas, dije, tengo que ir a un sitio o a algún lugar donde me digan la causa. Esto tiene que ser una sola causa. Y eso realmente fue un momento de parón y de lucidez. Es decir, esto tiene que tener una causa. Y entonces, justamente el decano de los jesuitas de la universidad que estaba, un hombre realmente impresionante, fue al que yo acudí y el que me dio un médico de medicina holística que no era español. En ese momento aquí no había mucha gente. Sí. Estamos hablando de hace... pues estamos hablando de hace como 20 años.
años, una cosa así. O sea, a mí esto me pasó a los 19, yo tengo 50 horas, súmate, yo soy fatal. Más de 20 años. O sea, más de 20 años, exacto, 30, más de 20 años. Claro, 30, porque yo estuve un poco entretenida en esto hasta estar del todo, estuve 10 años. Sí. ¿no? Entonces esos 2 primeros fueron de la medicina alopática y la verdad es que después fue impresionante porque fue un cambio de vida completamente. O sea, fue un cambio de vida. Estas personas me propusieron como una propuesta holística en la que incluía la alimentación. De hecho, un gran cambio que hice fue un ayuno de zumos de 40 días que me cambió un montón la vida. 40 días solo a base de líquidos. A base de líquidos, a base de zumos y a base de algunas enzimas, muy controlada por los médicos. Ahí te desintoxicaste de... No, eso fue antes y después. O sea, yo por eso, tus programas de zumos, etcétera, yo soy fan número 1 porque a mí personalmente creo que eso me salvó la vida. Y luego ya empecé con un programa conjunto de Qigong, de ejercicios energéticos donde fui desbloqueando todo fue impresionante, y luego ejercicios de programación neurolingüística e hipnosis para visualizar salud, para visualizar mi vida en términos de felicidad, para generar un proyecto en términos de felicidad, y la verdad es que me apliqué, dedicaba muchísimas horas al día porque me daba cuenta que si no estabas como merodeando en un terreno baldío. Y bueno, no solo funcionó, sino que creo que ha sido el pasaporte de mi felicidad y que he vivido las rentas, ¿sabes? Realmente haciendo tanto Qigong, tantos ejercicios de programación neurolingüística, tantas visualizaciones y trances de hipnosis ericksoniana, es que me caí en la caldera. O sea que tu enfermedad era para morirte. Y... Efectivamente, o sea, mi enfermedad en un momento dado era muy seria y si se me estallaba alguno de los trombos o subía al cerebro, ya realmente no podía seguir, y luego también era como para quedarse, por ejemplo, con los trombos, ¿no? Que la verdad es que yo a base de visualizaciones ya difuminé los trombos del cuerpo y bueno, recuperé el tipo de persona normal, que durante un tiempo realmente tenía un sobrepeso, estaba cianótica azul. Y bueno, todo esto fue poco a poco cambiando mi vida. O sea, cambiando sobre todo cómo yo me había montado por dentro las cosas, las exigencias, cómo me hablaba a mí misma, etcétera, 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 ¿no? O sea, fue todo un proceso de desarrollo tuyo propio, personal, de esa búsqueda, ¿no? Primero para encontrarte bien, porque físicamente estabas fatal, pero claro, todo eso llevaba en meterte ahí dentro, ¿no? Y a ver cómo era ese funcionamiento tuyo. Y después de todos estos años de esta búsqueda, lo que haces es dárselo a los demás, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ya rápidamente, cuando empecé con estas técnicas, me di cuenta de que lo de encontrarme bien pasaba por mirar los programas con los que yo estaba viviendo. Y también pasaba por darme cuenta que en los dolores había memorias emocionales. Entonces, realmente yo ya no quería estar bien. Yo lo que quería era descubrir qué me estaba trayendo eso, qué regalo tenía para mí, respirarlo, transitarlo. O sea, me di cuenta que el camino era un camino de ver qué pasaba con cada uno de los síntomas, la conexión con cada uno de los órganos, el trabajo de mucho de conciencia corporal, ¿sabes? O sea, que ya no era tanto estar bien como ir viendo qué pasaba en cada momento, aceptar cada momento y ver qué se podía hacer con cada cosa. Había momentos de altibajos y realmente luego ya, bueno, fue increíble. O sea, es que bueno, terminé con una salud espectacular, muy por encima de la media, ¿no? Sí, está como una rosa. Bueno, y Txu Arran, junto a su pareja, Gustavo Bertolotto, dirigen el Instituto de Potencial Humano, que es pues un centro pionero en la programación neurolingüística. Yo creo que fue el que introdujo aquí en España la PNL, ¿verdad, Txu? Sí, la verdad es que fue un poco raro esto de película romántica, porque yo utilicé mucho la programación neurolingüística para mí, para toda la historia de mi curación, cuando Gustavo no estaba en el mapa. Y después dio la casualidad que apareció Gustavo en mi vida y fue la persona que desde Argentina trajo la programación neurolingüística a España. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, así diciéndotelo así de forma natural, para mí realmente fue una oportunidad de darme cuenta
cómo yo me había programado. Sabes que en realidad el cerebro, que es pura y alta tecnología, lo que hace es automatizar. Sí. Cuando siente que un programa es valioso, automatiza. Entonces automatiza programas de percepción de vida, de reacción emocional, y son automáticos. Al final funciona sin nuestro permiso. Hasta la enfermedad se puede automatizar, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, nosotros tenemos programas, por ejemplo, en los que si tú crees que la enfermedad puede ser un mecanismo de defensa para salir de una historia, a lo mejor si en una vez te ha sido exitoso salir, puedes llegar a programar eso como una actitud ganadora. Es algo que yo, por ejemplo, tuve muy en cuenta. O sea, tuve muy en cuenta porque creo que podía ser uno de mis patrones reiterativos. Entonces la PNL te ayuda a desprogramar. Es como darte cuenta que lo quieras o no, y para el bien tuyo, porque automatizar es precioso y es muy útil. Estamos muy automatizados y podemos llegar a vivir el día a día sin enterarnos realmente ni ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y eso muchas veces nos puede llevar a la infelicidad. Entonces la PNL te genera, bueno, pues un modelo en el que hay un montón de ejercicios y un montón de modelos de comunicación para que reprogrames y transformes aquellos patrones inconscientes, aquellos programas que no te hacen feliz o que te limitan, tanto por dentro como también en tu vida profesional y en la comunicación. Es que como dices, ¿no? Esto es como un gran ordenador, ¿no? Y es un poco cambiar el software. O sea, si tenemos un software que no es muy efectivo, pues lo podemos cambiar por otro, ¿no? Totalmente. O la peli, o el DVD que metes, esta peli no me mola, voy a meter otra. Y esto lo podemos manejar nosotros, ¿no? Hay programas. Hay programas que generan en nosotros separación, fricción, reactividad. Y tú no te das cuenta, porque a lo mejor han servido en un momento dado para un conflicto del pasado, pero como resultó exitoso, siguen activos. Y muchas veces no nos damos cuenta, o hasta que no paras un instante y haces algún ejercicio simbólico, y primero, claro, te das cuenta, no hay tu tía. Tú sigues y sigues y sigues, ¿no? Oye, Techu, y así prácticos, ¿la PNL en qué se aplica? O sea, la gente con la PNL que puede trabajar. Se trabajan fobias, se trabajan... Primero, la PNL te ayuda primero a autoconocerte, a entender tu coco, a entenderte demás, ¿no? Cómo te has movido tú, cómo te has movido tú y cómo has conseguido sobrevivir a través de seleccionar unos patrones de atención, unos patrones de reacción emocional, unos patrones para captar la información que tú crees relevante. A lo mejor son hechos, a lo mejor son sentimientos, luego también para entender a los demás, ¿no? O sea, es muy gracioso, fundamental. O sea, porque cuando estamos todos de buen rollito todo fluye, porque tenemos el cerebro como más esponjado, ¿no? Pero cuando de repente tú te sientes un poco estresado o te sientes un poco en amenaza, ahí te vas a tus patrones más primitivos y es cuando no nos enteramos, ¿no? Eso es muy divertido, ¿no? Verlo, por ejemplo, con Gustavo, ¿no? Con mi pareja, ¿no? Que yo soy mucho más kinestésica, como se dice en PNL, que vivo muy de la sensación del cuerpo, del cuerpo, ¿no? Gustavo, bueno, la verdad es que es un experto en PNL y normalmente está en sinestesia, vive con todos los sistemas de representación, pero cuando de repente hay un momento de estrés o un momento, cada uno nos vamos a nuestro rincón, y Gustavo es más auditivo, necesita orden, necesita punto 1, punto 2. Es muy gracioso porque él de repente, si hay un dilema, hay un problema, empieza a decir punto 1, punto 2, punto 3, y yo, que soy pura emoción, etcétera, le digo, pero bueno, esto es un desaprensivo. Ya estamos con la lista. ¿Pero qué estamos? Yo aquí sintiendo que necesito un abrazo y el punto 1, punto 2. Bueno, pues todas esas cosas de repente te das cuenta que él ha generado un mapa del territorio para sobrevivir, y para sobrevivir al desborde emocional necesita ordenar, puntualizar, y yo necesito sentir y salir desde ahí, ¿no? Entonces, todas esas cosas te ayudan también a entrar en el mundo de los demás. Te abre la mente. Te abre la mente, sobre todo para darte cuenta, te quita mucha tontería. Te das cuenta que esto es un trabajo de humildad, porque tú al final te crees que es mi razón, mi realidad. Mi realidad, todo es mi. Es una pequeña cura de humildad, porque te das cuenta que el otro tiene en la cabeza, en lo mental, un mundo totalmente distinto. O sea, el territorio es enorme, el mapa es como un mapa de metro, y te das cuenta que hay que ir a buscar a la gente también a su mapa, ¿no? Y eso es muy bonito. Y darte cuenta a través de, bueno, pues de un mapa
sencillo, como el mapa de metro, que hay formas de darte cuenta de cómo tú percibes las cosas, de a qué prestas más atención, de si eres más visual, de si te va más el orden de los auditivos o las sensaciones, y sobre todo cuando hay conflicto, ¿no? Claro. Entonces, te ayuda un poco a ese modelo de comunicación, pero luego también tiene unos momentos que a mí me parecen preciosos, que son los grandes ejercicios. A mí personalmente, cuando yo estaba en ese tiempo de aprender con la enfermedad, me ayudaron un montón los ejercicios. Esos ejercicios simbólicos donde yo fui atrás en el tiempo y pude darme cuenta de lo que le pasaba al adolescente, lo que le pasaba a la niña, o darme cuenta de creencias que tenía dentro. Y eso, como con ejercicios muy, muy lúdicos y muy potentes, a mí me cambió la vida. Esto tiene un concepto de juego en el que te asombras mucho y es lúdico. Sí, yo lo puedo decir porque además hice oratoria con PNL, con Techu y Gustavo. Sí. Fui con no mi sé pareja. para qué hizo el curso realmente, la verdad, no sé para disfrutar. Eso sí, porque no lo necesitaba. Pero fue bonito, porque fue bonito. tú y Gustavo y yo y mi pareja. Es verdad. Y lo hice, fue durante todo un curso escolar. Sí, pero ahora vosotros en verano hacéis cursos intensivos de programación neurolingüística, ¿verdad? Sí. Como el campamento de verano de los niños, pues los mayores nos vamos a la campamento PNL, ¿no? Campamento de mayores. ¡Qué maravilla! Yo admito humildemente que es el curso que a mí más me gusta, ¿no? Bueno, junto con el de oratoria de invierno, que también me apasiona, pero es el curso que más me gusta porque a mí me gustan mucho los intensivos. A mí me va la marcha. A mí también. Y la experiencia intensiva, cuando durante 15 días te comprometes contigo misma para hacer un gran camino del héroe o de la heroína, y de repente volver a lo que tú quieres, volver a lo que tú sientes, volver a sentirte bien en tu piel y verlo y acompañarlo durante 15 días en la naturaleza y tal, a mí me encanta. ¿Son 15 días? Son 15 días, son 15 días. ¿Y qué se hace? ¿El practitioner, o sea, el nivel básico de PNL? Sí, o sea, normalmente son 15 días porque la psicología transpersonal afirma que las experiencias intensivas donde hay trabajo corporal, trabajo emocional, trabajo cognitivo y trabajo espiritual o esencial, durante un tiempo mayor de 8 a 10 días te pueden llegar a cambiar paradigmas vitales, ¿no? Entonces eso nos parece muy importante que pase de ese tiempo, ¿no? Porque así te da tiempo a madurar las cosas. Entonces, bueno, pues ahí me parece un planazo. No, a mí personalmente me parece una pasada. Y luego lo hacéis en un entorno, me imagino, una naturaleza estupenda para dar paseos, ¿no? Claro, porque la idea, efectivamente, la idea es comenzar con Qigong para despertar un poco el cuerpo, despertar toda la inteligencia corporal, la inteligencia emocional y energética, la sensación de unidad, ¿no? Porque realmente sí que nuestro enfoque de PNL es transpersonal en el sentido de que creemos, o por lo menos yo, por ejemplo, creo que yo me sané al tener la sensación de estar unida con todo, unida con la vida, volver a coger la sensación de que formaba parte de una corriente de vida, ¿no? La sensación de estar integrada, no separada, ¿no? Y eso lo haces a través del contacto con la naturaleza. El sitio es precioso. El sitio es una finca preciosa en Guadarrama, que posibilita que haya gente que se quede allí todos los días, y hay gente que también viene desde Madrid. Y el sitio tiene una cantidad de árboles, naturaleza, y como hay muchos ejercicios, realmente muchos de los ejercicios que se hace una demo y luego tú trabajas con compañeros para aprender, ¿no? Aprender haciendo y aprender dejándote hacer, ¿no? Entonces lo haces pues en un entorno de árboles, de pinos enormes, castaños, es precioso. ¡Qué gustazo! Es un campamento de verano de mayores maravilloso, ¿no? Es un campamento de verano. ¿Qué fechas, Techu? Pues son del 1 al 15 de agosto, el primero, o sea, el nivel primero, y luego del 15 al 30 el segundo nivel. O sea, el segundo nivel de la gente que ya ha hecho, o en el invierno, a veces de fines de semana, o en el verano anterior, ha hecho el curso normal. Ese ya es una maestría, cuando ya has practicado, etcétera, etcétera. También vienen muchos coaches, muchos terapeutas, porque luego quieren aplicar las técnicas, ¿no? Entonces, muchos de los terapeutas vienen al máster porque realmente allí aprenden un poco a manejar la evolución de un cambio, una transformación personal. Bueno, aquí tenéis toda la información de IPH para entrar, el link, si queréis ir a un campamento de verano de desarrollo personal, que me parece fantástico el aprovechar, ¿no? Los días de descanso para
Sí, realmente es un cambio para la que lo necesite o también para hacerlo intensivo, que me gustan mucho las propuestas, me parece fabulosa oportunidad. Techu, ¿de qué trata esto de la vida? Gran pregunta. Yo creo que según el día, según la época de mi vida, te diría cosas, ¿no? La vida a mí me parece un milagro, ¿no? Un milagro. También me parece un misterio. Y un misterio con el que hay que danzar. Que creo que hay que... Yo ya he llegado a la conclusión que es una tontería gastar un mínimo momento o energía para intentar comprender. Sí. Yo creo que con la vida hay que bailar, hay que dejarse mecer, pero no hay que intentar comprender. Y dejarse hacer cosquillitas por la vida. Efectivamente. Yo creo que sí que la vida tiene un sentido y debe tener un curso CCC que nos hacen un plan, que hay alguien que monta, porque yo estoy muy asombrada, ¿no?, de cómo la vida realmente siempre me trae las experiencias que necesito. Incluso esa experiencia, por ejemplo, de enfermedad, claro, es que yo la necesitaba, porque si no, estaba yendo con un rumbo que realmente no tenía sentido para mi esencia. Me estaba dejando llevar por un yo más social que por un yo más interno y esencial. Entonces yo creo que la vida es una oportunidad que merece la pena ser gozada, vivida y disfrutada. Totalmente, de acuerdo. Y más con gente como tú. Gracias. Gracias, María. Y con gente como tú. Muchas gracias, Techu. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, y si quieres más información del Instituto de Potencial Humano, que es un centro maravilloso, yo ya he hecho un curso con ellos además. No es objetiva. Sí soy objetiva, lo sabéis. Aquí tenéis más información. Adiós. Gracias, adiós.